Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Hablemos de Terror. Para los que no me conocen, mi nombre es Efraín Sosa y te voy a explicar la dinámica del programa. Regularmente yo te comparto de 2 a 3 historias. Son relatos que me has enviado tú, relatos que me manda la audiencia, relatos que a veces rozan lo increíble, lo inexplicable, pero que muchas veces hay personas que se identifican con ello. El día de hoy te traigo una experiencia un poco extensa, pero créeme que va a valer la pena. Te quiero pedir un favor antes de comenzar. Si eres nuevo en este programa, aquí abajo hay un botón que dice suscribirse. Si nos estás escuchando en una plataforma de podcast, también le puedes dar en seguir. Créeme que para ti eso es cuestión de nada, pero para nosotros es mucho, mucho más de lo que te imaginas. Dicho esto, te doy la bienvenida y te recuerdo que aquí abajo tienes que dejar un comentario. Logré terminar el programa. No importa que lo escribas al día siguiente, pero si tuviste pesadillas, quiero que lo pongas. Hey, yo iba en la carretera, te pasaste. Deja lo que quieras. Una mentada de madre, bienvenida, pero déjanos un comentario. Cuando vas por los caminos, a veces es muy común la frase no mires atrás. Pero en este caso, toma mucho, pero mucho más sentido. Te voy a leer la historia que dice, no mires atrás. Dice, mira Efraín, yo sé que muchas historias empiezan igual. Yo no creía en esas cosas o nunca me había pasado nada raro. Pero la neta, yo sí era de los que se reían de esos que decían que veían cosas en la carretera. Hasta esa noche. Porque desde entonces, ahora sí, ya no me fío de nadie. Mira, fue en noviembre. Y me acuerdo bien porque era el Buen Fin y la empresa nos traía pero locos con las entregas. Yo venía de regreso de Guadalajara. Venía cargado con tarimas vacías. Iba rumbo a Monterrey. Ya había pasado Lagos. Y entré, eran como las 3 de la mañana y entré a un tramo que no me gustaba nada. Plano, recto y con monte a los lados, pero con una niebla que parecía una crema espesa. Llevaba mi música bajita, casi solo como pues para que me hiciera compañía. La radio de banda la tenía apagada y estaba solo, completamente solo. O eso yo creí. Vi la figura justo después de una curva larga. Era una mujer parada del lado izquierdo de la carretera. No hacía señas, no caminaba, solo estaba ahí, viendo como hacia el monte. Iba vestida de blanco, o eso parecía al menos por la luz de los faros, y pensé en detenerme, por reflejo, por humanidad. Pero algo me dijo que no lo hiciera. No sé cómo explicarlo, Efraín, no fue miedo, fue como presión en el pecho. Como si algo me apretara el corazón. Y justo cuando pasé a un lado de ella, junto a ella, giró la cabeza. No. Y eso fue lo peor. No los ojos, no la piel.
el sonido. Un crack, así un crujido seco. Como cuando truenas un tronco. Giró la cabeza sin mirar o sin mover el cuerpo más que nada, sin prisa, como si no tuviera huesos. Y me vio. No frené, no dije nada. Apreté el volante hasta que me dolieron los dedos. Me repetí a mí mismo que era el cansancio, que a veces el sueño juega con uno. Pero el pinche frío que me subió por la espalda, ese no fue mental. Ese frío fue real. Lo peor vino después. Porque cuando llegué a la siguiente caseta, me bajé a tomar aire. Y el de la caseta, pues un señor ya grande, me vio todo pálido y me dijo: ¿la viste, es verdad? Yo no respondí, me quedé callado y él solo dijo: no te detengas. Aunque parezca alguien, aunque pida ayuda, nunca te detengas. Esa noche dormí en el camión, con las puertas cerradas, sudando frío, aunque hacía 5 grados afuera. Porque ¿sabes qué, Fra? Esa mujer no estaba sola. Yo vi una sombra atrás de ella, grande, como si alguien la empujara a estar ahí. Pero no vi cara. Solo vi que cuando ella giró, esa cosa desapareció. Como si el acto de verme fuera parte de algo que no se pudiera interrumpir. Y desde entonces, cada que paso por ese trámite, algo me pasa. Un mal presentimiento, un parpadeo y el tablero se apaga, un frío que no viene el clima. Y hace apenas unos días, manejando ahí por otra ocasión, vi una mancha blanca en el retrovisor. Pero cuando volteé, no había nada. Y eso fue apenas el primer cruce. Porque ya lo que pasó después me quitó el sueño por semanas. Ya no volví a manejar. Después de aquella noche, ya no volví a manejar igual. No sé si me entiendes, pero es como cuando alguien te dice algo feo y aunque te rías por dentro te queda como la espinita. Y así estaba yo, tenso. No quería ni voltear a ver el retrovisor, esperando volver a ver, pues a ver esta mujer o lo que estaba con ella. Y la volví a ver. Pasaron 2 semanas y yo quise convencerme de que había sido una alucinación por el sueño, por el frío, por la mala comida del último paradero. Pero algo en mí ya no encajaba. Volvía a pasar por ese tramo. Lo tenía que hacer, pues era parte de la ruta. Pero ahora lo cruzaba más rápido, sin voltear a los lados, sin bajar la música. Me aferraba a la línea blanca del medio de la carretera. Como si esa rayita fuera una cuerda de seguridad. Pues si la perdía, me caía. Una madrugada, más o menos a la misma hora, 3:15, venía de regreso a Monterrey. Niebla, silencio, la misma ruta. Y ahí fue cuando pasó lo segundo. Primero se apagó el estéreo. ¡Paz! Sin razón. Pensé que se había aflojado el cable, pero luego vi el GPS reiniciarse. Pantalla azul, error. Y eso nunca pasa. Y entonces el tablero empezó a parpadear. Como si algo estuviera como jalando la corriente.
Y lo más gacho es que el volante como que vibraba, no como cuando pisas tierra o piedras. No era como de este tipo zumbido leve, pero constante. Como si algo se moviera abajo del camión. Yo ya no estaba seguro de estar solo. Eh, Te lo juro que era una sensación, eh, más que una sensación, casi casi era una certeza. Había alguien más en esa cabina. No lo vi, no lo escuché, pero yo lo sentí. Y aquí viene lo raro. El espejo retrovisor, que está más cercano al copiloto, se empañó. Solo ese, como si alguien lo hubiera soplado por dentro. Y fue entonces cuando la volví a ver. Parada, justo al centro de la carretera. Pero esta vez sí no estaba solita. Al lado de ella estaba esa cosa, como esa figura oscura. No se movía, no respiraba, solo me miraba. Pon atención a lo que te voy a decir. Pocas veces lo cuento porque sé cómo son. En el parabrisas comenzaron como a marcarse letras, como si el mismo vaho del interior se formara con la forma de una palabra, una sola palabra. Vuelve. No, no escrita, no tallada, sino como si la soplaran de adentro del vidrio. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza, me orillé, me hice para un lado, me frené de golpe y respiraba agitadísimo como si hubiera corrido por kilómetros. Me bajé del tráiler en chifla, corazón a mil, revisé las llantas, los frenos, las luces, bueno, todo estaba bien, todo normal, solo por una cosa. Excepto una pequeña cosa. En el parabrisas, del lado del copiloto, había una mancha como de dedos, pero no tierra ni polvo, sino algo como más pegajoso. Como si algo o como si alguien lo hubiera marcado desde adentro. 5 dedos malformados, largos, y el olor, putz, había un olor como a fierro oxidado, como con carne podrida. O sea, apenas me volví a subir a la cabina, sentí el tufazo como si trajera ahí algo muerto. Cuando me senté en el asiento, el cinturón del copiloto estaba abrochado, como si alguien lo hubiera usado. Ya no manejé más esa noche, me estacioné en la gasolinera más cercana, me dormí en posición fetal como niño asustado y soñé con ella. No me decía nada, solo me veía, pero atrás de ella estaba esa como sombra oscura y ya no se arrastraba. Ahora caminaba y tenía como mi cara. Te juro por lo que más quiero, Efraín, que esa fue la primera vez que me quebré en años. Lloré como no lo había hecho desde que enterré a mi papá. Tal vez porque entendí algo. Que fuese que estaba ahí, ya sabía quién era yo. Y no me iba a dejar, no me iba a soltar. Y no mientras yo siguiera pasando por esa carretera. Y eso solo fue el segundo encuentro que tuve. Ya después lo que pasó fue, o sea, al borde de la muerte, literal. El día que los frenos me fallaron.
ya que me obligó a mirar atrás. Mira, te voy a ser sincero, después de esta segunda vez, inclusive pensé en dejar el volante. No por cobarde, no por sacatón. Tú sabes que a veces lo que te mata no es el miedo, sino la duda. Esa sensación de que algo te está siguiendo y no importa cuánto avances, siempre va delante de ti, o al lado, o peor, ya está dentro. Y pasaron solamente 3 días. Yo seguí una ruta, sin decirle a nadie lo que había vivido. Porque pues, ¿quién me iba a creer? Solo un pinche loco se pone a hablar de fantasmas con los demás choferes. Aparte, la empresa pues, estaba corta de personal y yo no podía rechazar viajes. Es una lana. Me tocó una carga pesada. Salida de San Luis rumbo a Saltillo. Casi 30 toneladas de bobinas metálicas. Tipo de carga doble. Y donde si algo te falla, pues no hay segundas chances. Y todo iba normal, eso según yo. Hasta que pasé otra vez ese tramo. El mismo, el de la niebla, el silencio. Curva larga, letrero azul que ya ni quería ver. Kilómetro 21, 31, no sé. No vi nada al principio, ni ruidos, ni sombras. Pensé que pues ya se me estaba pasando hasta el trauma, ¿no? Me relajé, puse mi musiquita. Incluso venía riéndome solo, puse ahí a... creo que estaba escuchando Franco Escamilla, algo así. Y fue ahí cuando el camión tembló. No fue una llanta, no fue el asfalto, fue como si algo se metiera debajo de la cabina. Sentí un jalón seco, el volante se puso duro. Las luces parpadearon como una sola vez y luego el freno se fue al fondo. Le pisé con todo, nada, tiré el freno de mano, nada. Iba a 90. Recuerdo bien que iba como a 90 kilómetros por hora y la curva venía en menos de 200 metros. La carga pesadísima y yo sin control. Pues no pensé, reaccioné, metí clutch, tercera, segunda, motor rugiendo como loco. Tráiler se sacudía, parecía que se iba a partir en dos. Y la vi otra vez. Ella, de pie, a media carretera. Pero esta vez, más cerca. Y la bata ya no era blanca, era gris, sucia. Los pies parecían no tocar el suelo, como si estuviera colgando. Su cabeza doblada hacia atrás. No torcida, no girada. Doblada. Como si el cuello se hubiera rendido. Yo cerré los ojos y no por miedo, por no perder el control, por no ver lo que venía. Cuando los abrí, ya no estaba, pero el camión estaba detenido, a mitad del camino, roto en el alma, pero entero por fuera. No choqué, no me maté, no había explicación. Y ahí lo vi, abajo del pedal del freno, puñito de tierra mojada, negra, compacta, como si alguien le hubiera puesto ahí apretada. En medio, una flor seca. Como tipo de esa de que se usa en altares, flor de muerto, pero seca y chiquita, muy chiquita. Yo no sé cómo llegó eso ahí. No había pasado por ningún charco, por ningún campo, pero esa tierra no estaba ahí antes. Lo sé porque revisé el camión como loco en la última revisión. Y me di cuenta de algo peor, la flor estaba como aplastada, como si alguien se hubiera sentado sobre ella. Ese día llamé a base, avisé que me sentía mal, que me dolía el pecho. Obviamente mentí. Me fui al primer taller que me encontré, pedí que revisaran el sistema de frenos
Y pues, ¿qué crees que me dijeron? ¿Todo está en orden, jefe? Hasta parecen nuevos. Puta madre. Puta. Desde esa noche no volví a manejar sin poner un escapulario en el espejo retrovisor. Y ni siquiera por protección, sino para saber si alguien lo movía mientras yo dormía. Y sí, lo movieron una vez. Una noche desperté y el escapulario estaba ya en el freno de mano, enrollado, como si alguien lo hubiera puesto ahí para que no lo tocara más. Ya a partir de ahí, la neta empecé a sentir que esto no era casual. Lo que me estaba pasando ya le había pasado a alguien más. Y que esa cosa, esa mujer o que sea, no solo se me parecía a mí. La siguiente ruta conocí a otro operador. Uno que no me conocía de nada. Pero me preguntó así. Derecha a la flecha, sin rodeos. Oye, May, ¿tú también viste a la del cuello roto? Ay, ahí supe que esto no era una pesadilla aislada. Era una trampa. No sé si lo que me estaba pasando era brujería, sugestión, o si ya se me estaba botando la canica de tanto manejar de noche. Pero ya no quería seguir. Tenía miedo de volverme loco. De que en una de esas no supiera si lo que estaba viendo era real o delirio. Porque, o sea, lo peor no eran ni las apariciones, ni los olores, ni los fallos. Lo peor era justo ese momento antes de que se hiciera de día, donde todo estaba así quietecito, vacío, y sentías como que el tiempo se detenía. Como que algo ahí afuera estaba esperando a que te detuvieras también. Después de eso que pasó con los frenos, me quedé 2 días en Saltillo. No manejé, no salí del cuarto del hotel más que para comer, para fumarme unos cigarros, que ya ni siquiera los cigarros me sabían igual. Me costaba trabajo cerrar los ojos porque en cuanto lo hacía la veía. A veces parada, a veces flotando, a veces solo su cara, pero como si se hubiera quedado pegada en el parabrisas. No hablaba, no gritaba, solo se me quedaba viendo. Tercer día en la mañana fui a la central de carga, más por inercia que por ganas. Ahí me crucé con un operador al que tampoco conocía, grandote, de esos ya curtidos por el sol y por el diésel, voz rasposa, crucifijo colgado en el cuello. Se queda viendo el vale como si supiera algo. Sin saludarme ni presentarse, me soltó una frase que me congeló la sangre. ¿Tú también viste a la del cuello roto, ah? No supe qué contestarle. Creo que hasta se me notó en la cara que no estaba listo para escuchar eso de alguien más. Pues ya me invitó a un café, nos sentamos ahí en unas llantas viejillas junto al taller. Me dijo que se llamaba Celso, que llevaba más de 30 años rodando por todo el norte. Que esa mujer no era una leyenda ni que era una historia de pasillo, que era real y no aparecía solo porque sí. Lo que me dijo, dice, yo la vi por primera vez en el 2004 y le ha vuelto a ver 2 veces más. Nunca me habló, pero siempre fue en el mismo tramo, justo antes del amanecer, como si solo pudiera salir cuando todavía no hay sol, pero ya tampoco es de noche. Tú también sientes ese frío raro en el pecho cuando pasas por ahí, como si alguien te metiera la mano por la espalda. Yo le dije que sí. Me sentía como si me hubieran quitado un peso de encima, pero al mismo tiempo me estaba cayendo otro más grande. Celso me dijo que esa mujer era
un accidente que nunca fue reportado, o que eso creían varios operadores, que decían que murió hace como 20 años en una volcadura que nadie reclamó, que el camión se incendió con ella adentro. Lo raro es que no hay registro, ni foto, ni nombre. Solo se sabe que muchos la han visto y que desde hace tiempo, cuando alguien nuevo la ve, empieza hasta a soñar con ella. Yo no le había contado de mis sueños, ni lo del freno, ni de la flor seca, pero él como que ya lo sabía, como si lo tuviera apuntado en una libretita vieja. Me dijo que esa presencia se le pega a ciertos choferes, que no busca asustarlos nomás por gusto, sino que pareciera que escoge a los que están solos por dentro, los que arrastran culpas o traen algo roto en el alma. No es fantasma cualquiera, me dijo, esa es una señal. Cuando te aparece más de una vez es porque algo se va a romper, algo que todavía no sabes. Puta, me dejó helado. Pero lo que más me caló fue lo último que me dijo antes de subirse a su camión. La última vez que la vi, iba manejando un amigo mío. Yo venía atrás en convoy. Me alcanzó por radio y me dijo, Celso, la tengo al lado. Y luego silencio. 3 minutos después se volcó, en seco. Tramos rectos sin curvas. No, pues cuando fuimos a verlo, ya estaba muerto. Lo que nos sacó de onda fue que tenía puesto el cinturón. Y el asiento del copiloto estaba reclinado como si alguien más hubiera estado ahí con él. No supe qué contestarle. Celso se fue y yo me quedé mirando a mi camión, preguntándome si de verdad había algo sentado ahí. Porque yo también he sentido ese peso, esa presencia, no con los ojos, pero sí con el cuerpo. Esa noche decidí que ya no iba a correr más de noche, que si el despacho me daba otra salida para pasar por ese tramo, lo iba a rechazar. No me importaban los descuentos ni perder el viaje, pero no me dejaron. Estábamos a fin de año y ya sabes cómo es. No, pues tú eres de los que más aguantan, échate ese viaje rápido, te damos descanso después. Y pues lo acepté, pero decidí que no iba a pasar por ahí de noche. Iba a calcular los tiempos, a pararme, quedarme en un paradero antes del tramo maldito y cruzarlo ya con el sol en el cielo. Quería ver si de día también se aparecía, o si, como dijo Celso, solo existe mientras no amanece del todo. Y pues sí, lo que me pasó esa madrugada fue la última señal, la más clara. Pues ya no fue verla, oírla, dentro del camión, justo atrás de mí. Mira, neta, no sé cómo explicarte esto sin que pienses que me volví loco. Pero esa última madrugada, la más pesada, ya no se trató de verla, sino de sentir que ya no había diferencia entre ella y yo. Me levanté como a las 3:30. Estaba en un paradero donde pensaba dormir hasta que amaneciera. Tenía pensado pues cruzar, pasar ese tramo ya de día, evitar pasar el kilómetro ese a obscuras. Pero no pude. Me despertó una sensación que no había sentido antes, como si alguien me estuviera respirando en la nuca. No era imaginación, no era un susto, era una presencia. Como si el colchón de la litera se hubiera hundido levemente por el peso de otro cuerpo. Me quedé congelado, el aire se volvió espeso, el pecho me latía como tambor y de repente sentí algo muy, muy claro. Una voz en mi oído, casi con dulzura, pero huecona. No mires atrás. No lo hice. Me quedé quieto hasta que clareó. Cuando por fin sentí el sol entrando por el parabrisas, prendí el motor y salí de ahí.
No había nadie. No había rastro de nada, pero el susto seguía vivo. El camino estaba despejado, casi 8 de la mañana, ni tráfico ni niebla. Dije, ahora sí todo tranquilo. Rum le di. Pero cuando llegué al tramo, el GPS se apagó. Las luces del tablero parpadearon y el retrovisor del lado derecho empezó como a temblar. No por el viento o el camino, sino como si alguien lo estuviera meneando desde adentro. Volteé despacio sin pensar y me di cuenta de que el espejo se había girado solo, apuntando directo hacia mí. Y ahí me vi. Detrás de mí, en la litera, había algo sentado. No se movía, no respiraba, era como un cuerpo apagado, con la cabeza agachada, brazos colgando, cabello largo cubriendo la cara. No quise mirar mucho, pero algo en el reflejo me jaló. Tenía mi cara. La piel colgada, como si estuviera vacía por dentro y los ojos muertos. Cuando abrió la boca, no salió ni gritos ni palabras, salió tierra. Tierra negra, seca. Estuviera vomitándome ahí el panteón encima. No sé ni cómo reaccioné, frené, me orillé, abrí la puerta, salí corriendo del tráiler sin mirar atrás. Me quedé parado en la carretera temblando con las manos llenas de sudor. Cuando por fin reuní valor para asomarme de nuevo al interior, no había nada. Pero el asiento de la litera estaba húmedo. No de agua, de tierra. Y sobre el tablero una flor seca. Flor de muerto. Igual que la que había encontrado abajo del pedal otra vez. No pregunté más, no volví a manejar, vendí camión, quemé escapulario y desde entonces me quedo quieto cuando amanece. Porque ¿sabes qué, Efraín? Lo entendí tarde. No se trata de verla o no verla. Se trata de que si la ves te elige. Y una vez que te elige, no importa dónde estés, se va contigo, en el silencio, en los espejos, en los sueños. Hasta que un día vas manejando por la madrugada y sientes que algo se mueve en la cabina. O escuchas una respiración que no es tuya. Hazme caso en esto. No mires atrás. Porque si la ves ya es tuya. Y lo peor no verla. Lo peor es darte cuenta cuando ahora tú te reflejes en el espejo. Puede que el que esté ahí ya no seas tú. Y bueno, pues hasta aquí la historia. Esa es una más para los que creen que la carretera solo es peligrosa por los accidentes. Yo no sé ustedes, comunidad, terroríficos, pero hay relatos que uno siente en el cuerpo, no solo en la cabeza. Y a mí la neta sí me deja esa sensación. Como cuando vas solo manejando y de pronto el silencio pues, está más pesadito que hasta el mismo motor. Dicen que hay fantasmas que se aparecen porque no encontraron paz. Pero hay otros que no quieren que tú la tengas. Y si alguna vez, mientras vas por la carretera, el espejo se mueve solo, no mires atrás. Solo sigue. Si llegas, da gracias. Y si no, algún día voy a contar tu historia. Si escuchaste esto en la carretera, házmelo saber. Tal vez ibas en el camino, en el autobús, en el tráiler, en el auto con la familia, donde sea.
Déjame en los comentarios. Aventé este relato en carretera. Y hay carreteras que son muy conocidas por ciertas cosas nada agradables. Y este es el caso de una carretera muy peculiar en este país. Es una carretera al norte, Baja California. Tal vez entiendes cuál carretera te estoy hablando. Esto es en México. La historia se llama El eco de la Rumorosa. Y antes de comenzar a contarte esta historia, te quiero recordar que si no estás suscrito, hazme ese favor. Dale clic ahí abajo donde dice suscribirse o donde dice seguir, valóranos el podcast, déjanos un comentario, un like, una mentada de madre, un saludo, un abrazo, lo que sea. Todo es bienvenido, todo suma. Y date una vuelta también por Criminal. Ya tenemos más episodios. Te dejo el link aquí en la descripción. Un podcast. Te lo pongo aquí arriba. Aquí arriba va a estar apareciendo. O aquí no me acuerdo dónde los pongo. Pero bueno, aquí arriba te va a aparecer. Como luce la portada. Criminal es un podcast. Es una experiencia auditiva. Es una narración con un enfoque misterioso y periodístico. Te va a gustar, te va a gustar. Pero bueno. El eco de la Rumorosa. Mire, Efraín, yo no sé si tú has pasado alguna vez por la Rumorosa en la madrugada. No. Pero si no lo has hecho, qué bueno. Porque esa carretera no es como las demás. No es solo por las curvas o la altura. Es el aire, es el ambiente, es algo que no ves pero que se siente, como si alguien o como si algo te observa desde el monte. Bajo las piedras, desde la propia niebla. La Rumorosa queda en Baja California, entre Tecate y Mexicali. Famosa por pendientes empinadas, curvas cerradas y por los accidentes. Hay tantas cruces a la orilla del camino que uno ya ni se detiene a contarlas. Pero los que llevamos años manejando por ahí sabemos que no todas esas muertes fueron por exceso de velocidad. Hay historias, relatos que corren de boca en boca entre traileros, taxistas. Y hay uno de ellos que habla de una mujer que se aparece ahí, una mujer sin rostro. Que hay gritos que se escuchan desde el barranco. Que hay un eco que te contesta con otra voz, o que estés solo. Yo no creía en nada de eso. Pero pues me tocó. Diciembre de 2020. Temporada de cierres de año. Venía manejando de noche desde Tijuana. Carga liviana de electrónicos para entregar en Mexicali. Me tocó hacer cruce por Rumorosa a eso de 3 de la mañana. Cielo despejado, pero conforme me fui acercando empezó a aparecer neblina espesa. No era normal, era de esa niebla que no cae, sino que sube, como si saliera del tiznado suelo. Me la llevé con calma, me conocía el tramo, sabía que lo peor que se puede pasar ahí es confiarse. Bajé a tercera, mantuve música apagada, radio del CB, canal 11, por si alguien más venía cerca, pero no había nadie, solo yo y la neblina. Pronto volteé, GPS congelado. No se movía, marcaba el mismo punto ya desde hacía rato. Reloj digital del tablero parpadeó una vez y luego se apagó. Falso contacto, pensé. Le di unos golpes con el dedo, nada. Cabina, pues no sé, como que más calladita, ¿no? Más densa, como si hasta el mismo motor estuviera más callado. Y entonces escuché el primer silbido. Tenue, pero humano. No como los que hace el viento cuando pasa entre espejos, era silbido que haces cuando llamas a alguien desde lejos. Largo, sostenido, pero con intención.
Venía del radio, del CB. Moví el canal, bajé el volumen hasta que se apagó. Pero cuando lo hice, el silbido volvió a sonar. Clarito. Al lado izquierdo de mi cabeza. Me puse nervioso. Volteé hacia la ventana y no había nada. Solo la niebla pegada al vidrio. No se veía ni un metro hacia afuera. Seguí avanzando. Intenté no pensar. Pero pues ya el cuerpo ya estaba tenso. Como si algo adentro de mí supiera que lo que venía iba a estar peor. Me enfoqué en las luces altas, la línea blanca del pavimento. Me dije a mí mismo que si veía algo raro, que no iba a frenar. Y lo escuché de pronto la voz de mujer. No gritó, no pidió ayuda, solo dijo, ¡aquí! Así seca, sin emoción. El sonido no venía del radio ni de afuera, venía desde la caja. Como si alguien estuviera parado justo detrás del respaldo del asiento. Miré por el retrovisor central, pero pues no vi nada. El vidrio estaba empañado y al frente de pronto apareció la silueta de una persona parada justo en medio de la carretera. No me dio tiempo ni de pensar, frené en seco, tráiler chilló, caja vibró, me quedé detenido como a unos 10 metros de esa figura. Era una mujer, o eso parecía, vestido largo, blanco, con la niebla pues no se distinguía bien, cabello que le tapaba la cara, pero algo en la pose como que no me cuadraba. No estaba asustada, no se movía, solo estaba ahí. Como si supiera que tenía que estar parada en ese punto esperando. No me bajé, ni se me ocurrió, solo metí reversa, aunque pues ni siquiera tenía para dónde maniobrar. Y cuando volví a mirar para adelante ya no estaba. Camino vacío. Pues para adelante otra vez, aceleré despacito, empecé a moverme otra vez como si nada. Pero dentro de la cabina pues ya se sentía el airecito distinto, como no sé, de pronto se sintió mucho frío, como si hubiera bajado mucho la temperatura, pero así de bolón. Cruzando una de las curvas cerradas, me llegó como un olor muy raro, como humedad, como a cabello mojado más bien, como si alguien acabara de entrar después de que hubiese llovido. Me revisé los brazos, pues los tenía llenos de, piel de gallina, erizadísimos, no había nadie, pero volteé y el asiento del copiloto estaba como más hundido que antes. Como si alguien se hubiera sentado ahí sin que yo lo notara. Terminé el tramo como pude, llegué al paradero de la caseta, me bajé a tomar aire y el despachador se me queda viendo, me acerca y me dice, ¿te chiflaron, verdad? A esos que les chifla ya no se les pasa. Ay, no sé cómo decirte, pero después de eso que me dijeron y de esa noche ya no. Empecé a sentirme hasta como perseguido, como si algo me siguiera. No físicamente, no era como que viera una sombra caminando atrás de mí, no, era como presión constante, como, hijo, no sé como si pinche aire que se metiera hasta los huesos, justo cuando me quedaba solo. Y luego empecé a escuchar cosas en las madrugadas, soniditos en la cabina, como si crujiera madera, como si alguien respirara atrás de mí, pero hacía penitas, como si no quisiera que lo notara.
Y luego ya a veces soñaba despierto, me imaginaba el trayecto, aunque pues ya no iba manejando, iba en el asiento del copiloto. O sea, me quedaba pues dormitando o a veces hasta en sueños. Y luego la siguiente semana tuve que hacer la misma ruta. Tijuana, Mexicali, creo que la misma carga electrónicos, no me acuerdo. Y mismo horario. Pues no quise decir nada en el despacho, ni a los compas, pues me iba a creer. Y dije, pues sí, Jesús, no voy a caer en la sugestión. Musiquita, buena iluminación, mente ocupada. Pero ya cuando me acerqué a la base de la Rumorosa, el GPS volvió a fallar. Mismo que la vez anterior, se quedó como parado. Niebla, no tan espesa, pero pues sí, igual se sentía, daba cosilla. Iba preparadísimo, ahora sí dije, veo algo, la veo en la carretera, no me freno, me la llevo, Ingesu. Si veo esa mona, me la llevo. Pero esta vez no se apareció en la curva. No la vi caminando. La escuché en el asiento de un lado. Iba subiendo la pendiente más cerrada cuando de pronto el aire acondicionado empezó a tirar un olor como a tierra mojada, pero estancada, como a lodo. Como cuando no le cambias el agua a las flores, esas de las macetas, como agua estancada. Y ahí empecé a escuchar la respiración. No era mía. Venía del lado derecho. Volteé. Y el asiento del copiloto lo vi hundido. No había nadie ahí visible, pero las marcas estaban claras, como si alguien pesado se hubiera sentado ahí. La radio, que la tenía apagada, se prendió solita, canal 11, estática. Luego silencio. Y luego una voz. ¿Dónde me dejaste? Se me secó la boca, no contesté, cambié el canal, lo apagué, pero volvió a sonar la voz. No es por ahí, ya no hay regreso. Madre, frené, necesitaba echar airecito. Intermitentes, no sabía nada por la niebla y en el retrovisor. Vi algo, pero solo como por un instante. El mismo tráiler, mi tráiler, pero viejo, chocado, con las luces parpadeando, exactamente atrás de mí, como si viniera siguiéndome. Me bajé de golpe, volví a ver y pues no había nada, nada. Curva vacía, silencio del monte, niebla girando lentamente como si me envolviera. Me subí de nuevo, intenté tranquilizarme, continuar el viaje, pero es que algo ya no me dejaba. El cinturón del copiloto estaba abrochado y estirado. Como si estuviera alguien ahí. Me incliné para ver bien y vi algo que no me esperaba. Una hebra larga de cabello negro enredado en la palanca de freno de mano. Y pues yo no tengo el pelo largo. Nunca lo he tenido. Era grueso, como cabello humano. Lo toqué con la punta de los dedos y estaba fría. No seca, no vieja, sino como si alguien ahí lo acababa de dejar. Me quedé quietecito por un momento. Y sí, pues lo pensé. En ese momento me pregunté si ya, la neta, me estaba volviendo loco.
Y entonces en el silencio de la cabina escuché una tos, solo una, justo detrás de mí. No fue hasta la tercera vuelta por la rumorosa que empecé a dudar si realmente estaba viviendo lo que vivía o si lo estaba recordando. El tramo no cambiaba, la carretera era la misma, las curvas eran iguales, pero había algo distinto. No en lo que se veía, sino en el cuerpo, en el estómago. En ese zumbido de fondo que no se oye con los oídos, sino con los nervios. Crucé la rumorosa de día, saliendo al amanecer. Calculé todo para evitar niebla, silencio, oscuridad, pero pues con todo y el sol cayendo encima del parabrisas, el aire era seco. Era otro, más cargado. No sé, distinto. Empecé a notar detalles que no estaban en los viajes anteriores. Una piedra grande con una forma de cabeza que no recordaba. Un letrero pues, parecía nuevo, pero tenía óxido por todos lados. Olor que iba y venía como a madera quemada. No lo noté de inmediato. Fue más tarde cuando entendí más o menos de qué se trataba. A mitad del ascenso, pues el calor empezó a pegar más de lo normal. No era normal ni para la hora ni para la zona. Y el motor no marcaba sobrecalentamiento, pero estaba empapado en sudor. Y hacía un chorro de calor, perdón. Bajé la ventanilla y el aire como que no entraba, como si la cabina estuviera sellada. Y sentí una presión no física, no como cuando se te sube alguien en el asiento, sino presión en la cabeza. Como cuando vas subiendo en un avión sin tapones en los oídos. Pero no por altitud, sino por otra cosa. Como si alguien estuviera pensando adentro de mí. Las manos me sudaban, pero el volante me quemaba y no por el sol, sino como si me lo estuvieran arrebatando por la fuerza. Me miré las manos y todo bien. Y ahí de pronto empecé a escuchar mi propia voz. Pero no la que yo oía por dentro, sino era como mi voz repitiendo algo que no había dicho. Y ni siquiera pensaba decir algo como, no es esta vez, es la anterior. No salía de mi boca, o sea, salía como de adentro del tráiler, como si alguien lo dijera segundos antes de que yo pensara en hablar, como si algo supiera lo que yo iba a decir antes que yo. Pues pensé, dije, pues es por lo cansado, las desveladas, el estrés, la carretera. Y pasé por un punto que reconocí demasiado bien. Nunca lo había notado, pero había un grafiti en una piedra, una firma y un nombre. Rafa, 2020, 3:41 de la mañana. Mi nombre y mi letra. Y esa hora es la hora exacta en que, según el tablero, crucé por primera vez ese punto, la noche de la niebla, la primera vez que se me apareció. Frené, me bajé, caminé hasta la piedra, la pintura estaba vieja, craqueleada. Ella se veía que tenía meses. La toqué y se deshizo el polvo y fue cuando supe pues, que no era como la primera vez que pasaba por ahí. Era la primera vez que lo recordaba. Me subí al tráiler, me quedé como con las manos en el volante viendo la carretera que seguía adelante y me preguntaba como qué otras cosas ya había vivido y que simplemente las había olvidado. Porque pues si esa firma estaba ahí desde hace tiempo y ese recorrido estaba marcado, entonces ¿por qué sentía como que si fuera algo nuevo? Alguien en algún momento me había dicho una frase que no había entendido en su momento. Tal vez fue la voz de la radio, tal vez fue un sueño. Pero esa frase regresó con toda la fuerza mientras estaba ahí sentadillo. Lo que olvidas no desaparece.
solo se repite. Mira, ya no supe ni cuánto rato más estuve enfrente de esa chiflada piedra, Efraín. Solo me acuerdo que para cuando prendí el tráiler ya, para arrancarme, el reloj vi que ya marcaban casi las 5. No sé qué había pasado. Se me había ido ahí el día. Seguí manejando lento, prendí las luces y fue ahí después de la curva del mirador que lo vi. Abajo en el barranco, no muy profundo, pero sí lo suficiente para que si caes no salgas. Y ahí entre las piedras y la maleza había un tráiler volcado. Estaba como de lado con la cabina hacia el monte. No parecía reciente, de hecho, se le veía, se veía desde la distancia, se le veía el óxido, como si ya llevara ahí años tragándose por el polvo y por lo olvidado. No hubiera sido raro. En la Rumorosa hay muchos restos de accidentes, pero este camión estaba casi idéntico al mío. Mismo color, mismas calcas, espejos rotos. Te juro por lo que quieras, la lona tenía una mancha oscura en el mismo lugar donde días antes se me había a mí derramado aceite hidráulico. Madre, no supe qué hacer, no me moví, solté el acelerador, miré desde lo alto y ahí vi una figura entre los fierros, sentada, apoyada en la puerta del lado del copiloto, toda sucia con ropa rota. Parecía que me estaba viendo a mí. Ahí sentado. Levantar la mano como si estuviera sentado. No sabría explicártelo. Era como si estuviera viendo el futuro, pero en algo que ya había pasado. Como si hubiese sido en otro tiempo, otro yo. No sé. Solo te puedo decir. Después de eso miré el tablero, todo estaba en orden, temperatura normal, ninguna alerta. Quise bajar, pero algo en mí también decía que no tenía por qué hacerlo. Pronto miré el asiento del copiloto, estaba vacío, pero encima de él había un espejo de mano. Viejo, agrietado. No era mío, yo no cargo con eso. Nadie lo había dejado ahí. Lo agarré sin pensarlo y apenas lo levanté, el vidrio reflejó una imagen que no era la mía. Era un rostro similar pero con quemaduras en la piel. Ojos abiertos, boca desencajada, fondo, como con fuego. Lo solté, se cayó, se rompió. Seguí manejando. Ya ni siquiera con miedo, sino como una sensación diferente, como si estuviera dentro de un bucle. Como si ese reflejo que vi no fuera una visión del futuro, sino del pasado. Como si yo hubiera muerto ahí una vez y ahora estuviera repitiendo la ruta para recordar lo que había olvidado. Mira, yo sé, desde el principio te dije que parecía que estaba loco. Yo no sé si esto le ha pasado a alguien más, pero desde ese día, cada vez que paso por ese tramo y miro hacia el barranco, ahí está el tráiler. A veces está entero, a veces está más destruido, a veces ni siquiera está. Pero nunca cambia esa sensación de que allá abajo algo me está esperando. Y el espejo nunca volvió a aparecer. Desde entonces, a veces según yo veo los vidrios de la cabina, a veces veo que se reflejan cosas que no están ahí. Sombras, siluetas, mi propia cara. Pero no sé. Yo pensé que eso era lo peor, pero después pasó un susto que, híjole, era otra cosa, algo que me dejó helado. 3 días después de eso me asignaron la misma ruta.
Yo ya no quería hacerla, pero o sea, no sabía cómo decir que no sin sonar como loco y me daban vueltas en la cabeza imágenes, olores, sonidos, todo lo que había escuchado en ese mugroso y maldito lugar, pero más que miedo era incomodidad. Como si la propia memoria ya no confiara yo ni de mi propia memoria. Revisé el camión de punta a punta, que todo estuviera pero al 100. No dejé espejo colgado, no encendí la radio, no abrí la boca en todo el trayecto. Iba solo con el cinturón bien puesto, vidrios arriba, soldándome de frente mientras subía. La Rumorosa, cuando la ves de día, no parece un lugar maldito. Tiene su belleza, su altura, su aire limpio, pero conforme te acercas a la cima y empiezas a bajar, todo cambia. No el clima, el cuerpo. El corazón te empieza a apretar. Empiezas a sentir como si estuvieras a punto de llegar a algún sitio que no te recuerdas, pero que conoces muy bien. Y de pronto me empecé a marear. Sentí algo raro, como si de pronto estuviera viendo la carretera desde afuera, como si ya lo hubiera recorrido una y otra vez, pero sin acordarme exactamente cuándo. Empecé a sudar frío, las manos en el volante me temblaban, el paisaje ya no se sentía nuevo, era repetido, como cuando ves una escena en un sueño que ya había soñado. Y en esa curva larga, la de la bajada final, vi pasar un tráiler como el mío subiendo. No fue reflejo ni coincidencia, era el mío. Me pasó de frente, nos cruzamos por segundos. Tenía las mismas placas, la misma lona en el asiento, iba yo. No frené, solté una lágrima y no por miedo, sino, pues no sé, por alivio. Como si en ese momento entendiera que no había manera de evitarlo, que no era un viaje más. Era una repetición que alguien en algún lugar necesitaba volver a ver. Y seguí bajando curva tras curva sin pensar y sin mirar atrás. Cuando cada que paso por ahí, espero que no sea la última ocasión. Que mi cuerpo diga, esta es una curva que ya tomaste, es una hora que ya viviste y un volante que ya soltaste. No me gusta pasar por ahí ni de día ni de noche. No por cobarde, sino ya no confío en lo que veo. Porque no sé si realmente ahí es donde me espere mi último viaje. Y a veces sueño que voy manejando, que me cruzo conmigo mismo y que uno de los dos levanta la mano. Y no sé si el que va en el volante soy yo o si soy el que va adentro atrapado. Ya no sé. Solo te puedo decir que esa carretera tiene algo muy especial. Y espero que no les toque pasarla de madrugada. Mis queridos terroríficos, si ustedes han pasado por la Rumorosa en la madrugada, cuéntenme cómo fue su experiencia. Déjenlo en los comentarios. Platíquenme qué se siente pasar ahí. ¿Realmente es tan escalofriante como dicen? ¿Realmente es un lugar donde se siente este miedo? Hace muchos, pero muchos años que no paso por ahí, que no sabría decirte si sentiría lo mismo si paso hoy en día. Ten mucho cuidado si escuchas estos relatos en el camino. No vaya a ser que alguien aparezca en el asiento justo a un lado de ti y te recuerde que muchas veces en el camino no estás solo. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres compartir algo con nosotros, déjalo en los comentarios o escríbenos a tuhistoria@hablemosdeterror.com. No olvides de visitar Criminal. Mi nombre es Efraín Sosa y esto fue Hablemos de Terror.